El pseudocódigo, una herramienta esencial. 1. Ya hemos hablado un poco del concepto de algoritmo. 2. O de cómo se parece en la programación a cocinar. 3. Vamos a ir entrando un poco más en materia abordando el siguiente concepto a desarrollar que todo programador debe conocer perfectamente, el pseudocódigo. 4. Foto tomada de freedigitalfotos.net. 5. En ciencias de la computación el pseudocódigo es una representación informal de un algoritmo, elevando a este a su más alto nivel, entendible por humanos y que funciona a modo informativo y aclaratorio para el programador. Gracias al pseudocódigo se pueden diseñar algoritmos en lenguaje natural para que el programador lo traduzca al lenguaje de programación pertinente. Aunque el pseudocódigo se desarrolla en lenguaje humano, debemos atenernos a ciertas normas sintácticas para que se asemeje lo máximo posible al lenguaje de programación que se vaya a utilizar. De esta forma la implementación posterior por parte del programador es mucho más sencilla. El pseudocódigo no está sujeto a ningún estándar de ningún tipo y cualquiera puede realizar el suyo propio. Es muy raro encontrar pseudocódigos con un alto porcentaje de elementos comunes entre ellos, no obstante deben ser lo suficientemente legibles. Recordemos que su fin es ser claro y entendible por el programador. Una buena práctica por parte del programador consiste en plantear el pseudocódigo de un algoritmo concreto y desconocido. Una vez realizado este se puede ir traduciendo poco a poco al lenguaje correspondiente y adaptándolo para su correcto funcionamiento dentro del programa. Dentro de la sintaxis del pseudocódigo podemos encontrar estructuras de control, declaración de variables, subprocesos o incluso el estilo de un lenguaje concreto. Como en la programación de videojuegos, C++ y Java son esenciales y comparten casi toda la sintaxis, vamos a basar el pseudocódigo en la sintaxis de C++. Estructura básica del pseudocódigo. El pseudocódigo, aunque se exprese en lenguaje humano, debe ser muy parecido al código final. Para ello se va a utilizar la estructura de un procedimiento en C++, cabecera, programa, módulo, tipos de datos, constantes, variables, cuerpo, inicio, instrucciones, variables y operaciones. Como ya hemos visto en posts anteriores, lo esencial dentro de un programa es el manejo de datos. Esto es posible mediante el uso de variables. Recordemos que las variables tienen las propiedades de longitud y de tipos de datos. En pseudocódigo tenemos las opciones de especificar estas propiedades o no. Normalmente en algoritmos no demasiado complejos estos datos se dan por supuestos. Lo siguiente sería tener claro cómo vamos a asignar valores a las variables. En algunos pseudocódigos esto se puede representar mediante frases como dar el valor 20 a la variable i, o mediante símbolos como igual a, o guión. Como vamos a utilizar un pseudocódigo basado en C++, usaremos el símbolo igual a. La programación estructurada se basa en procedimientos y funciones. C++ es un lenguaje perfecto para esto, por lo tanto lo primero que tendremos que hacer es nombrar nuestro bloque de código utilizando primero la palabra procedimiento o función, seguido del identificador y, opcionalmente, los parámetros que va a recibir. Como en todo programa básico, nuestro pseudocódigo deberá mostrar en la pantalla texto con petición de un valor o bien para mostrar el resultado. En nuestro pseudocódigo usaremos la sentencia escribir, seguido de comillas dobles con el texto. Las fórmulas matemáticas las representaremos de la misma forma común. Para pedir un valor por teclado usaremos la palabra leer, seguido de la variable donde se va a almacenar el valor en cuestión. Para respetar la sintaxis de C++ vamos a terminar las instrucciones con y comentar el código con //. Ya con esto podemos ir construyendo un pseudocódigo bastante aceptable. Veamos el de un procedimiento que toma dos números y muestra en pantalla su suma, resta, multiplicación y división. Procedimiento operaciones. X, Y, Z, leer X, leer Y, Z igual a X más Y. Escribir, suma, /vertical Z. Z igual a X Y. Escribir, resta, /vertical Z. Z igual a X asterisco Y. Escribir, multiplicación, /vertical Z. Z igual a X Y. Escribir, división, /vertical Z. Fin procedimiento. Como se puede comprobar, el entendimiento no complicado y entregando este pseudocódigo a un programador no tendrá ningún problema a la hora de implementarlo en el computador. Estructuras de flujo. En el pseudocódigo también se pueden representar todo tipo de elementos que existen en cualquier lenguaje de programación, elementos tales como estructuras selectivas, if, else, case. Si condición entonces. Instrucciones. Fin si. Si condición entonces.
Instrucciones. Instrucciones. Fin si. Si condición entonces. Instrucciones. Si no si condición entonces. Instrucciones. Instrucciones. Fin si. Según variable hacer. Caso valor 1. Instrucciones. Caso valor 2. Instrucciones. De otro modo. Instrucciones. Fin según. Estructuras iterativas, while, loop, do. While. Mientras condición hacer. Instrucciones. Fin mientras. Hacer. Instrucciones. ¿Hasta qué condición? Para x igual a 0 hasta x igual a 10 con paso de 1 hacer. Instrucciones. Fin para. Comparaciones. Mayor que igual a. Si sí entonces. Instrucciones. Fin si. Booleanos, and, or, signo et, barra vertical. Mientras si and, x mayor que 0 hacer. Instrucciones. Fin mientras. Línea de puntos, llamadas a procedimientos o funciones y paso de parámetros. Línea de puntos, si x más y mayor que 0 entonces. Resta, x, y. Fin si. Línea de puntos, ejemplos. A continuación os dejo el pseudocódigo de algunas de las funciones más comunes para que las implementéis en el lenguaje que deseéis. Procedimiento que compara dos números y escribe en pantalla cuál es el mayor. Procedimiento comparar, x, y, si x mayor que y entonces. Escribir, x es mayor. Si no si entonces. Escribir, y es mayor. Escribir, son iguales. Fin si. Fin procedimiento. Procedimiento que pide la base y la altura de un rectángulo y escribe en pantalla su área. Procedimiento área-rectángulo. Base, altura, área. Leer base. Leer altura. Área igual a base asterisco altura. Escribir, el área del rectángulo es, área. Fin procedimiento. Procedimiento que muestra los números entre el 1 y el 100 que son divisibles entre un número dado. Procedimiento divisibles. Divisor. X. Leer divisor. Para x igual a 1 hasta x igual a 100 con paso 1 hacer. Si x es divisible entre divisor y hacer. Escribir x. Fin si. Fin para. Fin procedimiento. Como se puede comprobar, el pseudocódigo es una herramienta muy importante a la hora de programar. Es preferible tener las cosas claras antes de comenzar a implementar y el pseudocódigo puede solucionarnos más de un momento de atasco. No dejéis de usarlo. ¿Qué grado de importancia tiene el pseudocódigo para vosotros?